Este contenido es exclusivo de Cambiando mi Imagen. Todos sus derechos están reservados. Ser y Parecer 2024, Perú. El podcast El secreto es la imagen. Hola a todos y bienvenidos a este otro episodio del podcast El secreto es la imagen. Soy Alessandra Pomarino, soy su anfitriona y hoy vamos a explorar un tema muy importante y relevante en el mundo contemporáneo, el feminismo en la asesoría de imagen. Ahora, sé que cuando pensamos en asesoría de imagen a menudo imaginamos la superficie, la moda, el maquillaje, el estilo personal. Pero el feminismo nos invita a profundizar más allá de la superficie y a considerar cómo la imagen que proyectamos está arraigada en las complejas dinámicas de género y de poder. Hoy tenemos una invitada especial que ahora voy a presentarles y también estamos con la compañía de Blanca de la Cruz, experta en marketing digital. Hola Alexandra, muchas gracias por la invitación y lista para hablar acerca del feminismo y su importancia en lo que es la imagen. Estoy muy interesada en descubrir qué es lo que tiene que decir nuestra invitada. Tema polémico. También le damos la bienvenida a Roberto el día de hoy. ¿Qué tal, Roberto? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, bienvenido. Y ahora permítanme presentar a nuestra invitada del día de hoy, Shirley Matthews. Es filósofa pura y arequipeña que egresa de la Universidad ocupando el quinto superior, maestrista en ciencia con mención en ética y política. Sigue concentrándose en la investigación de diversas ramas de la filosofía. También ha sido alumna de Cambiando mi Imagen. Bienvenida, Shirley. Muchas gracias, Alexandra, por la invitación, por la presentación, por la invitación. Un saludo muy grande para ti a la distancia. Es una alegría poder participar en este proyecto. Muchas gracias por la invitación. Y saludos, ¿no?, a Blanca, a Roberto y a todo el público. Es muy emocionante para mí estar en esta presentación. Y este tema también está bastante polémico, ¿no? Y hay también opiniones encontradas. Pero primero podemos definir bien qué es el feminismo. Vamos a tratar bueno, como filósofa, tratamos de brindar la postura más objetiva posible, ¿no? Más allá de los sentimientos o inclinaciones o X cosas, vamos a tratar de darle la mayor objetividad posible, ¿no? Analizándolo desde el aspecto lógico, desde el aspecto metafísico, esencial, que puede implicar este tema del feminismo. Ciertamente, el feminismo es un movimiento social, político. De hecho, podríamos decir que tiene este componente ideológico, ¿no?, que en algunos casos puede llegar a ser muy marcado. Y básicamente el feminismo postula la igualdad. La esencia de lo que podemos entender por feminismo es que postula la igualdad de los derechos de las mujeres y de los hombres. Esto no es algo que empezó ahora, ¿no?, que empezó el año pasado. Esto empezó en el siglo XIX aproximadamente con las sufragistas inglesas, y esto continuó, y ellas, ¿no?, se continuó defendiendo, por ejemplo, una educación equiparable a la que pueden recibir pues los hombres, ¿no? También se siguió con la defensa de que con respecto al trabajo también debía la mujer tener una oportunidad equiparable a la que tienen los hombres. Y luego también el tema del sueldo, ¿no? Hubo épocas en las que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ganaban menos que un varón, aunque hacían el mismo trabajo, ¿no? Entonces, definitivamente creo que todos estamos de acuerdo con que son situaciones que diríamos incluso de injusticia, que deberían, que se han venido estudiando, por las que se han venido luchando, y que creo que están, que son bastante interesantes, ¿no? Que son bastante, que verdaderamente merecen nuestra atención. Ahora, también hay que tener en cuenta
que a partir de ello el feminismo ha evolucionado, ¿no? Y se ha derivado en muchos y muy diversos tipos de feminismo, ¿no? De verdad que se pueden contar incluso unos 18 diferentes tipos de feminismo, ¿no? En la actualidad, dos ramas principales del feminismo podrían ser el feminismo de igualdad y el de feminismo de la diferencia. Dentro de estos dos feminismos, según el tipo de fuente que tengamos también, pueden derivarse, se pueden considerar que se derivan a su vez diferentes ramas, ¿no? Ahora, respecto al feminismo de igualdad, ¿qué es lo que podemos decir respecto al feminismo de igualdad? Que de alguna manera tiene presenta la idea de que los roles de género no existen, ¿no? Que son una consecuencia de la educación, de la cultura que hemos recibido al nacer, en la línea de lo que incluso la propia filósofa francesa Simone de Beauvoir, de las primeras feministas, ¿no? Ella planteaba que la mujer no nace, sino que la mujer se hace, ¿no? Que es un constructo social, una cosa así. Pero también hay que tener en cuenta que en aquella época en la que ella hace estas declaraciones, no se tenían los conocimientos de lo que se tiene hoy en día, ¿no? Con respecto a lo que es la biología, y con respecto a lo que es incluso la propia genética, ¿no? El ADN, las diferencias sustanciales que hay en la anatomía, en la biología, en el ADN entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Y crees que esto que decía ella, que la mujer no nace si no se hace, lo estaba enfocando más al tema mental o psicológico, o cuál era su perspectiva para decir eso? Podríamos considerar que lo que Simone de Beauvoir decía era más que todo un tema cultural, ¿no? Era un tema cultural que a la mujer se le había planteado, se le había enseñado que lo natural en ella es ser femenina, que lo natural en la mujer es ser femenina, pero para Simone de Beauvoir eso no es así. Eso es algo que la sociedad le ha inculcado a la mujer, que cómo tiene que ser, y que por lo tanto tiene que ser como la sociedad espera que sea. Pero podríamos decir que depende de la perspectiva en que lo veamos, ¿no? Depende de la cultura. En la Francia en la que ella vivía, puede ser que ella sufrió de esta cierta situación en la que a la mujer como que solo se le daba un rol, el de madre, y entonces ella lo asume como algo negativo, ¿no? Ella lo asume como algo que se le ha impuesto a la mujer, y que por lo tanto no que como que se le ha cosificado a la mujer, ¿no? En ese rol, que por lo tanto no tiene más oportunidades ni más opciones. Creo que sería importante poder encontrar el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre poder respetarle a la mujer sus derechos, pero también el equilibrio entre no irnos al extremo, y no irnos al extremo de colocar en el hombre todos los aspectos, o depositar en el hombre aspectos negativos, como que fueran propios de su naturaleza. Entonces, por ejemplo, hoy podríamos, bueno, yo considero que sería importante, desde mi perspectiva, poder aclarar esto, ¿no? Poder aclarar, por ejemplo, el feminismo de la diferencia, no diferencia una dualidad, que es el otro tipo de feminismo del que les quería hablar. No diferencia una dualidad que deba ser equiparada, sino que reivindica la naturaleza femenina con sus características, ¿no? El punto de referencia es los derechos de los hombres, y es como que la meta, ¿no? Lo que queremos alcanzar. Justo ahorita que comentas esto, sí, que se toma mucho de referencia a los hombres, hasta a veces en el tema de imagen pasa esto, ¿no? A veces hasta en la vestimenta, ¿no? Vemos que cada vez se pone mucho más masculina la vestimenta para la oficina, en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces empiezan a usar zapatos más toscos, o empiezan hasta tomar posturas, hasta en el lenguaje corporal, en el cual se ve como si estuviese imitando al hombre, ¿no? Entonces esto como que le quita esa esencia femenina. Ciertamente, porque el punto es
que cuando nosotros queremos imitar algo, es porque de alguna manera lo vemos como un modelo, como una meta a seguir. Entonces es allí, es eso que está más allá de mí, que está como que, incluso yo lo diría como para que podamos entenderlo muy fácil, como que esa es la meta que está por encima de mí, el modelo que yo quiero seguir, el modelo que yo quiero alcanzar. Como el hombre tiene derecho al voto, entonces yo también lo quiero. Como el hombre tiene un trabajo remunerado, entonces yo también lo quiero. Y entonces, y hasta cierto punto podemos entender que se peleen por este tipo de objetivos, ¿no? Por supuesto que sí. El problema es, bueno, no sé si es un problema, pero el tema está en que se piden más y más cosas que poco a poco empiezan a provocar un cierto conflicto de diferenciación incluso sexual, que por ejemplo puede recaer en el tema de que la mujer hoy en día incluso llega a rechazar la carga de la maternidad, porque el hombre no tiene esa carga de la maternidad y entonces la mujer lo rechaza, porque si se compara con el hombre y resulta que el hombre no cuenta con la carga de la maternidad, ¿por qué la mujer sí lo debe contar? Entonces rechaza algo que es muy propio de la mujer. Muy inherente, ¿no? A lo que es es una cualidad única que tiene la mujer. El hombre, aunque quisiera, no lo puede hacer, no lo puede tener. Y entonces ese es uno de los puntos que a lo mejor, ¿no? Porque ya se saben varias cosas, ¿no? Del feminismo, de lo que pelea. Pero también hay puntos que es importante poner hitos en esta concepción antes de irnos de lleno, ¿no? a querer de repente tomar y asumir esta postura, porque lo que pasa con el ser humano, y esto se ha visto a lo largo de la historia, es de que el ser humano tiene como que modas de pensamiento, ¿no? Y entonces se va de lleno con una moda, y es importante que como seres pensantes y racionales que somos, profundicemos un poco más sobre aquello que estamos siguiendo, si en verdad es lo que me representa, si en verdad es lo que quiero. Entonces el feminismo ciertamente se presenta con la bandera de que estamos defendiendo los derechos de la mujer, lo cual hasta cierto punto es muy loable, ¿no? Pero hay un punto en el que esto se va a llevar a lo radical, a lo extremo, llegamos a un punto en el que entramos en una especie de lucha de dos bandos, ¿no? Los hombres contra las mujeres, y quién gana, porque incluso se llega a considerar que decir que son diferentes es algo malo, ¿no? La mujer en ese punto, con esa referencia, se está considerando como inferior, lo cual no es así, ¿no? Lo cual no necesariamente no tiene por qué ser así. Bueno, sería importante reivindicar el derecho de la mujer, ciertamente, pero que eso también no implique desvalorarnos, dejar de amarnos. El movimiento feminista muchas veces ha terminado rechazando las características femeninas. De alguna manera esto como que frustra, ¿no?, la vocación natural de la mujer. De esta manera podríamos decir que el feminismo como que ha terminado por defender una especie de ideología, de doctrina que, como decíamos en un principio, termina siendo machista, porque resulta que las culturas, los diferentes sistemas ideados por los hombres, o sea, si se basa en todo lo masculino, entonces estaríamos volviendo lo mismo, o sea, el machismo. O sea, si la mujer sigue tomando de referencia al hombre, y si se compara. Como mencionamos hace un momento, no existe mayor elogio que la imitación, ¿no? Si una persona admira tanto a otra que trabaja y se esfuerza para llegar a parecerse a ella, e incluso llega a la violencia contra sí mismo, contra sí misma, para conseguir ponernos a la altura del modelo, la mayor prueba de admiración que existe. Entonces, nosotros, al poner como único punto de referencia al hombre y a querer alcanzar todo lo que el hombre es, todo lo que el hombre puede, todo lo que el hombre hace,
estaríamos regresando a ello, ¿no? Estaríamos haciendo todo lo contrario del punto de partida de lo que es la esencia del feminismo. Defender lo que es la mujer, defender los derechos de la mujer, defender la esencia, la naturaleza de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, como queremos igualarnos al hombre y en todo lo que hace, negamos una de las cosas más esenciales y propias y hermosas y magníficas de la mujer. ¿Por qué? Porque nos estamos comparando, porque quiero ser igual al hombre, y lo cierto es que no somos iguales, y no es malo, simplemente es diferente. No significa que el hombre es más o mejor, no significa que la mujer es más o mejor, simplemente somos diferentes. Y parte del feminismo, que creo que no se debería perder, sería que la mujer abrace su feminidad, lo que nos hace mujeres y que nos distingue muchas veces del varón, porque la mujer es de una determinada manera, y esto no lo digo yo, ¿no? Lo dice la genética, lo dice la anatomía. Incluso las rodillas de las mujeres no son igual a la de los hombres, ¿no? Y la estructura ósea del hombre y de la mujer tiene ciertas diferencias muy importantes. Dentro de nuestros órganos, incluso por mencionar lo más obvio, los sexuales y reproductivos son diferentes. Nuestro ADN, nuestros cromosomas son diferentes, y no es algo malo, ¿no? Y ya hemos llegado a un punto, muchas veces este asunto del feminismo llega a un punto en la discusión que genera una confusión total, que nos lleva a un nihilismo. Y es por eso que, por ejemplo, ahora podríamos tratar de recordar, de restablecer ciertas definiciones, ¿no? De establecer ciertas definiciones de determinados términos. Por ejemplo, ¿qué es el ser humano? Entonces, ¿qué somos, no? Estamos en un punto en el que, como la mujer quiere ser como el hombre, entonces, ¿qué es? Y resulta que terminamos como que perdiéndonos, ¿no? Entonces, algo que de alguna manera podemos decir en términos generales sobre lo que es el ser humano es que somos seres, o somos animales racionales. Animales porque ciertamente poseemos un cuerpo con necesidades materiales, y somos racionales porque poseemos un principio vital de numerosas facultades que son propias del ser humano. Esto no se dice de ahora. A lo largo de la historia, muchos filósofos, no diré todos por supuesto, porque por supuesto que hay posiciones diferentes, pero si nosotros nos vamos a estudiar a la definición que muchos filósofos a lo largo de la historia, en diferentes épocas, en diferentes lugares, han encontrado del ser humano, es de que el ser humano es un animal racional. El ser humano es un ser inteligente, una característica esencial que nos distingue, que nos diferencia de los animales. Blas Pascal decía, por ejemplo, que el hombre es una caña pensante. ¿Por qué? Porque aunque el ser humano, nuestro cuerpo es débil y el universo podría aplastarnos en un instante. Y eso creo que también es uniéndolo al tema de feminismo. A veces creo que también, no sé si Blanca también habrá escuchado mucho, pero a veces en los entornos ya profesionales con mujeres, a veces se da prioridad a las ideas masculinas, o se relaciona más a la mujer hacia lo emocional y no hacia lo racional. Sí, justo iba a comentar al respecto, perdón. Lo que pasa es que hay ambientes en el que la mujer no sabe cómo comportarse porque está prácticamente rodeada de hombres, y en su naturaleza como que trata de imitar, como dice Shirley, el comportamiento de los hombres, hasta, como menciona Alexandra, en lo que es la vestimenta, hasta en la forma de pensar. ¿Por qué? Porque trata de igualar el comportamiento para adaptarse a ese nuevo ambiente. Pero ¿qué pasa si hacemos lo que menciona Shirley? Sacamos a flote las características que nos hacen mujeres, la creatividad, que en muchos casos tiene como un versus contra la capacidad de ser racionales de los hombres, ¿no? Entonces nuestra creatividad, nuestra intuición, características que nos hacen únicas y que en sí pueden hacer que el ambiente, que muchas veces puede ser muy masculino,
tiende a ser como una mistura, pero buena, ¿no? Porque no emulamos comportamientos de los hombres, sino sacamos a flote ese toque que necesita el ambiente de trabajo para poder sacar a flote su producción, por ejemplo. No sé qué opinan ustedes. Muy importante, ¿no? Que la mujer empiece a abrazar su feminidad, ¿no? Empiece a abrazar su feminidad, porque ciertamente, como lo decía Alessandra, incluso en la moda vemos que el parámetro es imitar al hombre, ¿no? Es que el hombre se viste de esta manera, que es más cómoda, y siempre estamos ahí negando la feminidad de la mujer, que es algo tan bello, tan hermoso, tan único, donde podríamos explotarlo, donde podríamos explorarlo y desarrollarlo, y nosotros nos limitamos a compararnos con los hombres y decir, y victimizarnos incluso, ¿no? Victimizarnos, y yo creo que más bien debiéramos salir. Yo creo que el verdadero empoderamiento consistiría en salir de la victimización. El verdadero empoderamiento consistiría en abrazar y amar nuestra feminidad, y a partir de ello desarrollarnos y explorarnos y descubrirnos, Pero en creo lugar de que también, simplemente compararnos con los hombres, sí. así es, pero yo creo que también hay todo un tema, ¿no? Bueno, yo estaba escuchando muchos testimonios de personas que han sido feministas, han estado en algún movimiento feminista y han salido porque, justo como menciona Shirley, pues se llega al punto de que a veces solamente se queda en el papel de víctima, ¿no? Y esto solamente produce enojo, genera agresión y más bien no se cumple el objetivo principal, que era ayudar a la mujer a que tenga igualdad, ¿no? En el trabajo, que cuando, por ejemplo, en los directorios de las empresas, ¿no? Se ve que en Latinoamérica, pues de 10 personas que están en un directorio, pues solamente una es mujer, ¿no? Esa es la proporción. Pero también el hecho de a veces, creo, nosotros mismos querer conectar mejor con nuestra esencia, y yo creo que eso tiene que ver mucho por el tema cultural. Está muy enraizado que a veces tenemos miedo como mujeres de mostrarnos porque se ha sexualizado mucho el cuerpo de la mujer. Entonces el ser femenino es también el hecho de estar expuesto, ¿no? O de ser propenso o propensa, mejor dicho, a ser agredida, ¿no? Ciertamente. Sí, ciertamente la sociedad también ha cosificado a la mujer solamente dentro de su sensualidad, ¿no? Pero como dijimos, ese es el punto ese sería uno de los puntos importantes a tener en cuenta. Explorar todo lo que realmente significa ser mujer, ¿no? Porque miren, es que aquí tendríamos que volver al punto del que habíamos empezado, ¿no? Resulta que las contrariedades que están en los conceptos precisamente producen una diferencia específica, pero las que están en el compuesto con la materia, es que mira, es que acá nos vamos a ir a un tema de un poco más a la filosofía más dura, ¿no? Más profunda, pero, o sea, no tiene por qué ser algo difícil, ¿no? Puede ser un poco más, de repente vamos a necesitar profundizar un poco más, pero, o sea, tendríamos que volver a esta idea, ¿no? Que el ser humano, por ejemplo, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que como tal, o sea, realmente no existe, en la medida en que es el nombre, ser humano es el nombre que se le ha dado a nuestra especie, ¿ya? Y que se singulariza, que se materializa de múltiples maneras, y ninguna de las cuales constituye en su esencia al hombre, ¿no? Una de esas concreciones accidentales aparentes es el sexo. Por ejemplo, el filósofo griego, ¿no? El estagirita Aristóteles se preguntaba por cuál es la importancia de esta característica para el ser humano. Y él mismo da una respuesta en su obra metafísica, que es en realidad, que nos puede ayudar bastante, ¿no? A poder entender esto. Él más o menos nos hablaba sobre las contrariedades que están en el concepto y que producen diferencias específicas, pero las que están
compuesto con la materia no son las que la producen. Por eso del hombre por ejemplo, el hombre no produce la blancura o la negrura. Y no hay diferencia específica entre el hombre blanco y el hombre negro. El ser macho y el ser hembra son ciertamente afecciones propias del animal, pero no en cuanto a su substancia, sino en la materia, en el cuerpo, lo que él llamaría prácticamente el accidente, lo aparente. Para Aristóteles, algo de la materia, no de la forma, no de la esencia del hombre. De manera que el hombre y la mujer cuentan con dos elementos, ¿no? Cuerpo y razón, que los definen como seres humanos, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta también, pero podríamos basarnos, por ejemplo, en la estadística, incluso en la psiquiatría, que explica que los procesos mentales, tanto de la mujer como del hombre, difieren, ¿no? Son diferentes. Como lo dijimos antes, la anatomía, la biología, la genética, la psiquiatría, de alguna manera nos hablan de que ciertamente el hombre y la mujer no son iguales, pero que ambos pueden llegar a las mismas conclusiones, al mismo desarrollo, pues aunque seamos distintos, cada uno tiene sus propios recursos, por decirlo de alguna manera, tiene sus propios métodos, poseen sus mismas capacidades. Entonces, en este punto, ¿cuál sería la otra palabra que estamos tocando y que está en controversia? La palabra diferente, ¿no es cierto? Que quiere decir desigualdad, que quiere decir disparidad, ¿no? Entre dos o más elementos, pero eso no implica, como dijimos, que uno sea mejor que el otro. Es un adjetivo relativo, no cualitativo. Expresa una relación recíproca entre dos términos. Si uno es diferente de otro, entonces este será también diferente de aquel. En cambio, si uno fuera inferior a otro, este no sería inferior a aquel. Es decir, va a ser muy importante lo que decíamos hace un momento y regresar a esta idea. La proposición, la mujer es diferente del hombre, no es lo mismo que decir la mujer es inferior al hombre. Es un sofisma, ¿no? Es una falacia y que no tiene un argumento, un fundamento lógico. Es un error que algunos tipos de feminismo moderno cometen y hay que cuidar eso, hay que tener muy en cuenta esto para no caer en la falacia, para no caer en el engaño, ¿no? Si no es lo que queremos. Entonces, y justo quería entrar justo a este segmento de las anécdotas y preguntarle también a ti, Shirley, a Blanca, también a Roberto, ¿en qué momentos de repente ustedes han sentido en sus entornos, ya sean familiares, sociales o en el trabajo, de repente un tipo de desigualdad, donde ustedes se han sentido de repente inferiores, o de repente en el caso de los caballeros, pues que han sentido que ha sido una exageración lo que le han dicho, pero que iba muy relacionado al feminismo, ¿no? Ya sea el que ha mencionado Shirley, que es igualitario, o el que es de diferencias, ¿no? Si es que no me equivoco. Bueno, cuando mencionaste anécdotas, no sé si propias, pero sí he visto situaciones en las que me cuestiono varias cosas, ¿no? Como por ejemplo, en el caso que les comento de que alguien pertenezca a un ambiente donde priman puros hombres, ¿cómo es que debe comportarse esa persona en relación a ello? Porque muchas veces, sin querer, como que se cuestionan algunas cosas en relación a sus habilidades, por ahí a su experiencia y todo eso, ¿no? Y lo otro que me llevó a pensar es en las relaciones sociales, ¿no? Que por ejemplo cuando hay una salida entre amigos o entre personas que desean concretar una relación, está el clásico 50-50, pero también hay personas que van al extremo y dicen, no, si el hombre te invita, tiene que pagarte absolutamente todo. Entonces es como un general de que ella tiene que hacerlo, ¿por qué tendría que hacerlo? Yo soy partidaria de que todo es 50-50, es decir, si vas a salir con alguien, tienes que tú comprar tus propias cosas y todo eso, ¿no? Pero he visto personas que no, y es más, se ahogan en un vaso de agua por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, quizás son cuestionamientos míos que me llevan
justo a la pregunta que tú hacías. Uno es en relación a cómo es que se debe comportar una persona cuando está rodeada de hombres y sus habilidades, cómo debe demostrarlas. Y el otro tema es el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Las citas sobre todo. Yo creo que, al menos desde mi perspectiva, entrenando a personas, tanto hombres como mujeres, a lo largo de estos años, al momento de hablar, presentarse, vestirse para un nivel ejecutivo o empresarial, creo que es lo mismo, ¿no? No hay mayor diferencia. O sea, tenemos voz, tenemos cuerpo, como decía Shirley, ¿no? Somos animales racionales, o sea, podemos generar ideas, pensamientos. En ese sentido, no hay una diferencia, ¿no? El tema es que nosotros a veces nos limitamos, ¿no? Y pensamos cómo debería ser, o si mi jefe actúa de esa forma, yo cómo debería comportarme frente a los demás, o si ahora yo asciendo a ser una gerenta general y en 20 años de esta compañía ninguna mujer ha sido gerenta general, entonces veo la referencia del anterior y trato de acomodarme, y creo que ahí es la pérdida básica de la esencia, ¿no? Que es un tema, yo creo que es más un tema de autoconocimiento. Pero cuando el entorno se torna como un poco tóxico en relación a cuestiones, porque puede pasar de que la generación actual joven no te cuestione tanto si eres hombre o mujer, pero generaciones anteriores como que les cuesta que de repente una mujer asuma un cargo fuerte. O sea, bueno, sí parte del autoconocimiento de la mujer, pero en el caso de que tenga que dominar a un grupo, por ejemplo, que está rodeado de personas que tal vez son de edad avanzada, que les cuesta asumir ese tipo de órdenes o no sé, solicitudes, ¿qué podría hacer en esos casos? Yo creo que ahí Por va el tema de la madurez, ¿no? Shirley, sí. Gracias. Sí, ciertamente lo que dices es muy interesante porque no se puede negar esa realidad. Creo que precisamente el feminismo podría enfocarse en ese tipo de cosas, ¿no? Donde realmente se vele por los derechos de la mujer. A veces este tema de feminismo se lleva a un extremo muy radical, en la que incluso se habla de todo lo malo en el hombre, ¿no? El hombre, lo varonil es malo, es violento, lleva a la, o sea, no es contrario a la paz y así. De alguna manera es importante, creo que no se caiga también ciertamente en la victimización de la mujer, porque si el hombre ha podido lograr tener cierta dominación sobre la mujer, es porque de alguna manera la mujer también lo ha permitido. No estoy culpando tampoco a la mujer, ¿no? Nos hemos encontrado en determinada situación y en determinado punto la mujer decidió y dijo, no, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, y empezaron la lucha, ¿no? Empezaron la lucha por la defensa de los derechos de la mujer, por la defensa de los derechos de la igualdad a nivel laboral, a nivel académico, a nivel de sueldos, y por ahí vamos muy bien. El tema es no llevarlo al extremo. Para ligar con la idea de lo que Blanca nos comentaba, ¿no? Bueno, resulta que ciertamente los paradigmas de cómo se ha dado la dinámica entre el hombre y la mujer, pues ha ido cambiando a lo largo de la historia, ha ido evolucionando. La realidad de la mujer ciertamente antiguamente era que se concentraba más en el hogar, ¿no? Era menos frecuente, ¿no? Que, o sea, se atribuía, había roles, ¿no? más claros. El hombre es el que se dedicaba principalmente al sustento del hogar, y la mujer es la que se encargaba principalmente del hogar y del cuidado de los hijos. Había esta cierta estructura, esta cierta organización, por lo que era más común que el hombre fuera el que, si invitaba a una dama, era porque él era el que iba a invitar, el que iba a pagar todo, el que iba a tener muchos otros detalles. Ahora, ciertamente ese paradigma hoy por hoy cambia, ¿no? Porque la realidad y el paradigma de la sociedad actual también cambia, porque ahora es mucho más frecuente que una mujer trabaje y tenga su propio dinero, su propia independencia, y que por lo tanto ya es ciertamente mucho más común que vayan a 50-50, ¿no? O que incluso sea la mujer que tenga la iniciativa de invitar al varón. Por ejemplo, yo he escuchado opiniones de mujeres que dicen es que ser mujer es muy caro, ¿no? Porque una mujer, para salir con un varón, invierte mucho en la producción de su persona,
el aseo del cabello, las pestañas, o sea, para hablar ya un Las poco uñas, más superficial, el vestido las nuevo. uñas, el vestido, los zapatos, el maquillaje es carísimo. Y en cambio el varón como que no hace toda esa inversión. Aunque va a reclamar Entonces, ahorita Roberto, seguro, no sé qué dice. entonces como que no hace toda esa inversión que hace, que hay hombres que a veces se arreglan mucho más que una mujer. Entonces yo creo que habría que ver el paradigma o la realidad o el contexto de esas determinadas parejas y cómo deciden y cómo ambos pueden llevarlo y aceptarse o cómo se sienten ambos cómodos, ¿no? De Así repente, es. ¿no? Hay casos y casos, ¿no? Habrá hombres que se sienten muy cómodos brindándoles todo a la mujer, no porque se quieran sentir superiores a ella, sino porque quieren ser galantes y quieren tener detalles y es su expresión de amor. Y hay mujeres que a lo mejor también quieren hacer. Por el tema de darse por trabajo, por encargaduras o por querer ascender. Y claro, la sociedad misma les ha puesto un margen, pero siendo más capaces a veces que nosotros en habilidades. Ahora lo que decía Blanca también es eso. Tienen una ventaja sobre nosotros, que es la parte femenina, exactamente, que el hombre no va a tener, así hagamos lo que hagamos, y que les lleva a tener, hasta te diría, 2 pasos para mí, 2 pasos más. Solamente que sí, como es un mundo de hombres, entre comillas, luchan con el estereotipo y lógico que, por ejemplo, ahora vemos mujeres que hacen labor de arquitectos o en las mismas obras hacen labores de hombres y van perdiendo esa parte, que eso también hace un poco que se les vea distinto hasta competitivas. Entonces, como les mencionaba, yo he trabajado mucho tiempo entre mujeres y es bien complicado para un hombre tratar de, digamos, ponerse a nivel inversa que las mujeres cuando tienen cargo. Y yo he trabajado 20 años ahí. Entonces, y yo he visto cómo por encargatura ellas mismas compiten y van buscando formas, pero entre ellas mismas van tratando de seguir adelante, pero siempre hay ese tope. Ahora, no sé si es por un tema social, es un tema de posición o cultural, y algo que entiendo, bueno, y he estado viendo hace poco, era el tema qué tan importante es la crianza también que se da, porque también hemos cambiado mucho en temas de crianza a los niños y ha cambiado mucho los conceptos. Ahora hablamos de libre género, etcétera, etcétera, pero no sé qué tan importante es el enfoque que se le puede dar ahora para que los niños crezcan de otra manera o con otro concepto. Tal vez eso puede hacer que alinee cosas y ya no estemos hablando tal vez de algo muy abierto, sino algo más lineal. Porque los chicos ahora hablan de todo, pero no sé qué brecha podría ahí hacerlo más cerca para que no se sienta tan distante. Yo les cuento más bien una anécdota. Yo estuve viviendo en México y yo en realidad nunca había notado, a pesar de que, bueno, yo he estado mucho en torno de mujeres, si bien es cierto, el colegio de mujeres, la universidad, la carrera que teníamos de administración de servicios, 90% eran mujeres. Entonces siempre he estado en un entorno muy femenino y no había notado mucho el pegue de actitudes machistas, por ejemplo. Pero cuando me fui a México, yo estaba estudiando mi maestría, recibí este comentario, ¿no? de un chico que decía, mira, yo nunca estaría con alguien que tuviese un grado académico superior a mí, ¿no? Ni siquiera había terminado él ni la licenciatura, ¿no? Además, si quisiera tener a alguien o una compañera o casarme, pues tendría que ser alguien que, bueno, que sepa arreglar la casa o que, bueno, mínimo que de repente sepa jugar ajedrez porque a mí me gusta el ajedrez. Pero nunca soportaría a alguien que que gane más que yo o que tenga un grado académico más alto que yo. Y con ese comentario, pues yo me quedé así clara con las ideas y con la forma de pensar y la vi bastante retorcida. Entonces recuerdo que en una clase después que tuve,
ahí en México, pues yo levanté mi mano y no sé qué tema era, pero yo lancé esta frase, ¿no? Yo he escuchado, ¿no? Entonces cuando lancé esto, como que todo el mundo se quedó en frío, y más bien el profesor tomó la actitud como correctiva, ¿no? Y dijo, más bien, lo que ha dicho esta persona en verdad a mí me da vergüenza como mexicano, porque es sumamente machista. No sé lo que ustedes opinan acerca de la frase que me lanzaron a mí. No la tomé personal, no me dolió tanto, pero sí me escandalizó un poco. Ciertamente creo que, como decía en parte Roberto, tiene mucho que ver la educación y la formación que recibimos en casa, ¿no? Un poco la cultura, un poco la sociedad que nos rodea, ciertamente determina nuestra esencia personal hasta cierto punto, porque también, como dijimos en un principio, como decía en un principio, el ser humano es un ser racional y que tiene su propia capacidad de decidir qué quiere hacer e inclusive quién quiere ser. Y ciertamente la formación que recibimos de niños en casa, en las escuelas, es fundamental. Por eso es que, por ejemplo, hoy en día este tema de feminismo está muy en boga, ¿no? Está muy como de moda. Pero para poder insertarlo en la educación, tienen que aclararse muy bien los puntos y los objetivos. Que hay que tener en cuenta que también tiene un lado ideológico, politizado, que a lo mejor tiene una propia agenda. Entonces, el verdadero objetivo, que es reivindicar, ¿no?, a la mujer, reconocerle derechos y que no se corrompa, ¿no?, con otras reivindicaciones contrarias a la moral, inclusive, diríamos, ¿no? Entonces, es un tema, ciertamente, de la educación es ciertamente la herramienta fundamental, ¿no?, que puede potenciar totalmente a una sociedad. Que ese comentario era muy machista, que no debió hacerlo, pero pasa que es la realidad en algunos casos. Algunos casos, muchos hombres buscan que las mujeres como que cumplan ciertos requisitos que están muy alejados de lo que es la actualidad. O sea, que bueno, obviamente tiene que saber cocinar, pero hacer lo que le guste. Creo que más estaba describiendo a una persona que le ayude con los quehaceres que a una pareja, ¿no? Y es que también me lleva a pensar de que muchos hombres buscan ese tipo de mujeres, ¿no? Y en todos casos se contrastan con la realidad que hay ahora, que la mujer muchas veces busca su independencia económica, busca otros factores, y es por eso que la mayoría de esos hombres se quedan solteros. Entonces eso, ¿no? Y por último, también me lleva a una anécdota que justo recordé, que justamente estaba conversando con un amigo hace mucho tiempo, y esta persona pues me dijo que estaba descartando a una chica porque no sabía, como que se había equivocado al escribir una palabra. Entonces yo le dije, ¿pero por qué la estás descartando? Y me dijo, porque no sabe escribir. Y yo le dije, pero puede ser que haya sido un error en su tipografía, puede ser un error en su, no sé, ahora que es mensaje de texto, ¿no? No, yo ya la descarté por eso. Entonces me puse a pensar que de repente esa chica tenía buenos sentimientos, y fácil, por algo que era tan sencillo, él estaba descartando a una persona. Es un mundo diferente, son a veces ciertas personas que requieren tienen gustos específicos, y a veces como que les cuesta salir de las cavernas para poder dar a conocer. No sé, también me lleva a pensar a aquellos hombres que les apantalla mucho o les asusta mucho una mujer que tiene su propio dinero, su propio empleo. Dicen, no, es mucho, yo no quiero eso. Y siempre me recuerda al personaje de Sexo en la Ciudad, a aquella abogada que le costaba conseguir pareja justamente por eso, porque todos sus pretendientes le veían como que un futuro grande, y a ella como que le costaba conseguir pareja porque
la veían como mucho para ellos, ¿no? Creo que es ciertamente muy interesante lo que dices, Blanca. Creo que ciertamente todo este tema del feminismo, pienso que tienen más que ver con el respeto, con la autoaceptación, con el amor propio, con el autoestima, ¿no? Con el respeto para conmigo, con mi amor propio, con mi autoestima, pero también el respeto para con el otro. Ver al otro como con una persona igual a mí, con sus características propias, pero que también es valiosa, que también merece mi respeto, mi consideración, y eso parte del amor propio aún, ¿no? Entonces, esto ya es algo mucho más grande que ya involucra muchos otros aspectos, ¿no? Sociales, culturales, del Estado, pero que ciertamente puede empezar en la formación de cada uno de nosotros, ¿no? En que nos aceptemos, en cómo nos vemos, en cómo nos amamos y en cómo respetamos también a los demás. Y creo que parte de eso puede empezar en la imagen que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Y creo que en esa medida la función que haces, Alessandra, es muy interesante, porque de alguna manera ayudas a que las mujeres y que también los hombres se conozcan y empiecen a amarse. Y ese es un camino muy bonito que se empieza, porque de esa manera las personas al conocerse y amarse van a poder conocer también, entender mejor al otro y amarlo y si no amarlo, respetarlo, considerarlo, ¿no? Como un ser humano individual, valioso. Yo creo que aquí deberíamos olvidarnos del versus, ¿no? Hombres contra mujeres y quién es mejor, sino en que haya una relación de mutuo respeto y aceptación. ¿Verdad? Sería muy interesante que tengamos eso en cuenta. Bien, llegamos a la parte de las conclusiones, a ver qué se lleva cada uno del tema el día de hoy. Roberto. Vamos en orden. Roberto, Blanca, me sigo yo y cierra Shirley. Mientras se va conectando Roberto, si no, Blanca, adelántate tú. Ok, bueno, yo siempre he pensado que el feminismo tiene sus pros, pero como toda tendencia, todo pensamiento, si lo llevamos al extremo, puede afectar a los demás y puede tener impactos negativos, ¿no? En ese caso también me llevo de conclusión el tema de que somos diferentes, pero no tenemos que imitarnos cada uno, como dice Shirley, no somos mejores ni peores, solo somos distintos. Y en ese caso cada persona tiene que abrazar sus características, cada género tiene que abrazar sus características. En este caso nuestra feminidad y lo que trae consigo, como mencionaba, la creatividad, el poder de la intuición, todas esas características que nos hacen a nosotros distintas, ¿no? Y sobre todo, como menciona Shirley, como menciona Alexandra, el respeto. Y que si nosotros tenemos, no necesidad de que seamos madres, para poder inculcarle a nuestros pequeños sobrinos, allegados, el respeto, el tema de que siempre tienen que cultivar el respeto hacia los demás, independientemente de su género, sus creencias y todo eso. Y creo que con eso ya contribuimos a un granito de arena para que la sociedad, que está en constante cambio, pueda adaptarse a lo que hoy se exige, ¿no? Eso es para mí como conclusión. Muy bien. Ok. Yo me llevo como conclusión que creo que no debemos irnos a los extremos. Primero, no tolerar el machismo, que de cierta manera ha tenido que ver mucho, que ver que se vuelva el feminismo tan radical. Y por otro lado, ver hasta qué punto el feminismo pues va acorde a nuestros valores y al respeto, ¿no? Y cuando esté pasando ese límite que nosotros consideramos que es lo más ético para nosotros, pues en ese momento en que un movimiento feminista no esté de acuerdo a nuestros valores, pues saber dar el paso al lado, ¿no? Y saber poner límites. No quedarnos con esa sensación de ser víctimas, porque la víctima se queda en su papel de víctima y llora y se enoja y no hay progreso. Creo que a pesar de todo lo que puede pasar, pues que sirva no como un sofá para quedarnos como víctimas llorando, sino como un trampolín para poder demostrar nuestras capacidades, ¿no? Si alguien nos dice que no por ser mujeres,
pues nosotros demostremos que sí podemos. Y si nos falta estudios, pues estudiamos más. Si nos falta un requisito, pues lo obtenemos. Si creemos que hasta físicamente tenemos que ser más fuertes, pues podemos hacer un poco más de ejercicio en la medida de que nuestro cuerpo también lo permita para diferentes objetivos que tengamos. Y bueno, creo que en términos generales, que nosotros tengamos un mejor papel en la sociedad como mujeres, pues va a depender de nosotros, pero también creo que a veces como mujeres, a veces caemos en la envidia, en el sentido que no ayudamos a otras mujeres a superarse. Y no solamente eso, sino a veces también el hecho de saber defender a otras mujeres o ponernos en su lugar, o cuando vemos a una mujer que está en una situación que está en desequilibrio con respecto a otra persona, pues apoyarla, si somos jefas y tenemos esa autoridad para poder ayudarla. Si vemos a alguien en la calle que está siendo agredido, pues notificar, ayudar, hacer seguimiento a situaciones y no permitir que se siga generando más resentimiento, que sigan habiendo víctimas simplemente y que se convierta en una estadística, sino que realmente se produzca un cambio positivo en la sociedad. Y ahora sí, el cierre con Shirley. Gracias, Alessandra. De verdad que muy emotiva toda la, interesante este tema del feminismo. Bueno, mis conclusiones son varias, ¿no? Parten principalmente de mi propia opinión, por supuesto. Ciertamente considero que la mujer, en muchos aspectos, en algunos momentos de la historia, sobre todo, tal vez en determinados momentos más que en otros, ciertamente merece el reconocimiento laboral, ¿no? La superación académica, el reconocimiento a una justa remuneración, pero también considero que eso no debe significar compararnos con los hombres, en la medida en que no está mal ser diferentes. No significa inferior, no significa mejor o peor, simplemente significa diferente. Y creo que el hecho de abrazar nuestra feminidad, nuestra maternidad, es principalmente lo que realmente puede representar el feminismo. Como dijimos en algún momento, puestos en un pedestal, claro, ponerlos en un pedestal, creo que al ser las mujeres diferentes, deberíamos buscar y abrazar nuestros propios méritos, nuestras propias características, explorarnos. Y creo que parte de eso va a iniciar amándonos, respetándonos, para que la relación en nuestra sociedad sea una relación de mutuo respeto y aceptación y consideración. Muchas gracias, Shirley, por haber participado en este capítulo, este episodio del podcast. Muchas gracias, Blanca y Roberto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube como Cambiando Mi Imagen. También tenemos renovada nuestra página web www.cambiandomiimagen.com. Ya hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego.